¿Quieres saber de qué manera leer más rápido, pero sobre todo entender mejor? Si así, no te despegues y analiza lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Domingo. Ahora vamos a responder a otra pregunta recurrente que dice: ¿cómo le haces precisamente para leer más rápido y sobre todo para comprender mejor lo que se lee? Te recuerdo que esta es una sección especial donde vas a responder las preguntas más recurrentes, sobre todo para que más personas puedan beneficiarse con ese tipo de respuestas, ¿no? Porque puede ser una incertidumbre que más de una persona pueda tener y pues se apalanquen de ella. Entonces, la manera en la que yo te puedo sugerir, que puedes, perdón por dejar eso ahí, en la manera que te puedo sugerir para que leas más rápido y sobre todo que comprendas más, recuerda, lo primero es que es cuestión de práctica. Eso es esencial. Muchas veces se piensa que hay un truco, hay un método secreto, ¿no? Hay una cuestión de, no sé, como magia, ¿no? Que tú, al momento que descubras ese hilo negro que está por ahí, vas a poder entonces aprender más, generar más, lo que tú quieras. El punto al que voy es que no, en la vida no funciona, las cosas que valen la pena en la vida no funcionan así. Realmente, como decía Malcolm Gladwell, o como dice, ¿no? Más bien, si tú quieres tener maestría en algo, tienes que generar 10.000 horas de práctica. La lectura es igual. Es decir, ¿qué sucede? Normalmente nos acostumbramos a leer, quizá en la escuela, por cuestión de exámenes, por cuestión de cosas que nos imponen. Y eso no es que esté mal, pero después salimos de la escuela y ya no lo hacemos, ya no seguimos ese ritmo, y entonces también es importante comprender que al momento de no seguir ese ritmo, pues las cosas se pierden, como cualquier cosa. Es decir, si tú haces ejercicio, dejas de hacer, dime qué pasa con tu cuerpo y tu salud. Si tú solías tener una rutina de tal forma y de pronto la dejas de hacer, dime qué sucede. Con la lectura es exactamente lo mismo. Es una rutina que genera un hábito y este hábito genera un resultado. No es algo, un truco lo que te voy a comentar a continuación, y mucho menos. Simplemente son pequeñas o pequeños comportamientos, pequeñas acciones que si las llevas a lo largo del tiempo te van a beneficiar, vas a comprender más y vas a poder avanzar más rápido en cuestión a la lectura. Preguntas como esas suelen hacerlas de manera recurrente, y lo importante aquí es que tú tengas un contexto real de lo que se tiene que hacer. No puedo hablar por otros, no puedo hablar por cursos de lectura rápida, no puedo hablar tampoco por expertos en el tema ni demás. Te hablo por mi propia experiencia, por lo que yo sé y lo que yo te puedo transmitir. Puede haber otros métodos, sí, pero el que yo conozco es el que te voy a decir, porque es el que utilizo. Me gusta hablar directamente de la experiencia y sobre todo, si lo que yo sé te puede beneficiar, adelante, úsalo, hazlo, de eso se trata esto, y me haces saber tu comentario precisamente para externar puntos de vista. Algo muy importante, una base, ¿no? Si tú quieres realmente leer más rápido, pero sobre todo comprender más lo que lees, te sugiero que empieces por ser un generalista. ¿A qué voy con todo esto? Se tiene dos categorías, ¿no? Especialista y generalista. Un especialista viene siendo alguien pues muy dedicado hacia un campo en particular. Un generalista pues alguien que conoce de diversos temas, quizá no a profundidad, pero sabe moverse entre esos temas. Aquí lo importante es que en los tiempos donde vivimos, donde ya el cambio no es la única constante, y sobre todo pues ya no puedes tú garantizar algo que va a permanecer inmóvil a lo largo del tiempo, más vale poder movernos en diferentes categorías, en diferentes campos, y ser generalistas en relación al conocimiento. Un especialista, el esquema clásico es pues una persona que trabaja en una compañía, que opera cierta maquinaria o cierto equipo y se especializa en ese equipo, ¿sí? Entonces es un trabajo necesario porque desempeña parte de un proceso. Pero ¿qué sucede si esa máquina de pronto ya no se requiere, o bien el proceso cambió y esa persona de pronto ya no sabe dónde puede encajar bien, o bien la compañía simplemente le da las gracias? Sucede mucho esos casos, ¿no? Entonces, si tú eres una persona con un conocimiento generalista, o por lo menos tratas de entender diversos campos, vas a tener más áreas de acción para moverte. Por eso es importante. Y en la lectura es lo mismo. ¿Qué te sugiero? Que leas de diferentes temas. Aquí, prácticamente donde estoy sentado, tengo algunos libros que te voy a mostrar, ¿no? Es decir, libros, por ejemplo, desde ejercicio, ¿sí? Ejercicio físico, tradicional, libros relacionados a mentalidad, estado mental, libros también relacionados a cuestiones más de simple curiosidad. Por ejemplo, el libro del por qué, ¿no? Que se llama esto, la correlación de causa-efecto, y por qué muchas veces las causas no generan el efecto tal como lo tenemos pensado, es decir, cosas que pueden cambiar ciertos paradigmas. Otro aspecto viene siendo el libro
Por ejemplo, que habla sobre la analítica de datos y cómo el hecho de estudiar la información de los datos como tal puede reflejarnos cosas que no sabíamos que podían ser, o la correlación que existe o la idea que tenemos preconcebida de algo se rompe cuando analizamos precisamente esos datos. Es decir, pues dime qué tiene que ver ejercicio con datos, con la correlación del por qué o con el estado mental, ¿no? O bien, inteligencia artificial, ahora tan de moda, ¿no? Podemos avalarlo también. O libros como El hecho de principios de Ray Dalio, ¿no? Otro gran libro ahí donde nos muestra en base a la experiencia, bueno, con base más bien a la experiencia de este autor, cómo poder tener principios de poder o cómo incorporar cosas que pueden mejorar nuestra vida. Aquí el punto es que la clave es que tengas varias opciones diferentes. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que tengas mayor rapidez mental. Cuando tú tengas, y esto lo puedes analizar en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Si te hablo de los libros, pero si lo analizas en otro aspecto, te es lo mismo. ¿Qué sucede si siempre haces el mismo ejercicio? Sí, puedes fortalecer quizá esa zona, pero ¿qué pasa con lo demás? Incluso puede ser que esa zona se estabilice y ya no crezca más, ¿sí? Al momento de hablar del ejercicio. O puede ser que no le dé suficiente descanso al cuerpo sobre esa sección y de pronto se agote en lugar de fortalecerse. ¿Me doy a entender? Hay que comprender que la mente también funciona de una forma similar. Necesitas darle espacios, necesitas darle recreación, necesitas darle diversidad y sobre todo porque la parte creativa de nuestra mente genera respuestas cuando está precisamente en un estado relajado, ¿sí? Cuando tú le das variedad, de pronto un tema, luego otro, eso le ayuda a la mente a relajarse y sobre todo entrelazar, ¿no? Quizá un punto que pareciera que no tiene nada de relación con otros y empieza a dar ciertas respuestas. Entonces, el punto o el primer aspecto que las personas quieren o las personas que quieren aprender o retener mayor información y leer más rápido, primero empiecen por ampliar la variedad de temáticas en relación a los libros que leen. Punto 1. Punto 2 es una táctica o una técnica que utilizo y me resulta muy práctica al momento de saber si vale la pena leer un libro o no. ¿Ok? Y sobre todo dedicarle tiempo, porque independientemente del caso, independientemente de las circunstancias, pues el hecho de que tú dediques tiempo a un libro con estas características, pues puede ser que te demore X cantidad de tiempo. ¿Y qué sucede si ese tiempo lo hubieras administrado de otra manera? ¿Sí? Esto que se le conoce a veces como el costo de la oportunidad. ¿Qué sucede si en lugar de haber leído este libro, mejor hubieras leído este? ¿Qué resultados hubieras tenido? La cuestión es que o te demoró a lo mejor 2 semanas, ya te demoró 3, pero lo que analizaste aquí no lo pudiste implementar realmente. Me voy a entender. Tenemos que ser selectivos y en la vida es igual. Tenemos que saber a qué cosas le damos nuestra atención. Tenemos que entender qué cosas son importantes. Y la manera de hacerlo es como tenemos de alguna manera algo de experiencia en relación a esas cosas. Entonces te voy a decir una técnica para que tengas algo de experiencia. ¿Cómo funciona esto? Déjame tomar un libro sencillo. Vamos a ver. Nada más para tomarlo como ejemplo, ¿sí? Este libro, por ejemplo, la manera en la que tú puedes tener una experiencia rápida del libro, lo primero es analiza la portada. Simple, rápido, sencillo. Es decir, ¿cuál es el título y de qué es? O sea, ¿qué me está diciendo? Ese es el primer gancho, ¿no? La gente pues va a comprar un libro normalmente por lo que ve en la portada. Pero necesitas después analizar bien la contraportada. Es imperante que lo hagas, es obligatorio. La contraportada te va a ayudar a entender un resumen general del libro, ¿no? Por lo menos la temática. O bien van a aparecer comentarios de personas que lo han leído, las recomendaciones y demás, que opinan, y eso te va a dar una idea ya más aterrizada. Una vez que haces estas dos cosas, la técnica que te estoy pasando es para que no te demore prácticamente nada, ¿eh? Es decir, portada, contraportada. El siguiente punto que tienes que validar, una vez que haces eso, ve por favor a la cuestión del índice. ¿Sí? Analiza el índice y revisa de qué va. Analiza los puntos del índice, es decir, y sobre todo detecta cuál de estos puntos llama tu atención. Si alguno de estos puntos llama tu atención, entonces procede con la siguiente parte. Y la siguiente parte es, revisa por favor la introducción. Y esto sí hazlo completo, es decir, analiza la introducción de manera completa, porque la introducción te va a dar el panorama del libro, te va a dar el panorama real de lo que es, y tú al momento que lees la introducción puedes saber ya más, obviamente no hay detalle ni mucho menos, pero sí puedes tener un entendimiento más general de lo que ese libro por lo menos te coloca en contexto. Y ya con ese contexto es mucho más sencillo para ti tomar uno de los puntos que analizaste en el índice, el que más te ha llamado la atención, y entonces lee ese punto, ¿sí?
Ve y profundiza en ese punto. Si tú haces estos pasos, portada, contraportada, índice, introducción, y después leer el punto que te llamó la atención, todo esto, ¿sí? Los primeros 4 te puede tomar quizá 20 minutos. Y quizá leer un primer punto te toma otros 20 minutos, hablando en términos generales. Si el punto que leíste te gustó, selecciona otro punto del libro. Es decir, ve hacia lo que te es útil. La gente comete el error de agarrar un libro así de pie a pa, ¿no? Un libro no es una novela. Estoy hablando, aclaro, no lo dije en un principio, estoy hablando de libros de no ficción. Estoy hablando de libros que no tienen que ver con literatura o novelas. Es decir, una literatura, una novela, pues claro, tienes que seguir la lógica del libro. Pero cuando se trata de libros de no ficción, las temáticas, aunque puede ir escalonada o puede ir de alguna manera, una lleva a la otra, muchas veces son temas que pueden ser independientes. Claro, si es un libro didáctico, o sea, obviamente es un libro más didáctico, un libro más de que te enseña algo en particular, por ejemplo, una materia tiene algún concepto clave, ¿no? Es programación o música o lo que tú quieras, pues quizá sí, quizá tienes que irte de principio porque tiene una estructura, pero la gran mayoría de libros de no ficción, me refiero a libros de desarrollo personal, finanzas. Puedes tomar libros de comunicación, psicología, filosofía de la riqueza, marketing digital, emprendimiento, etc. O sea, toda esta gama de libros de no ficción. Te lo digo por experiencia, la gran parte de estos libros el conocimiento son pepitas de oro que tú puedes extraer cuando sigues este tipo de recomendación. Ahora, ¿qué libros lees completos? Pues te vas a dar cuenta que si tú sigues esta línea, portada, contraportada, índice, introducción, ahí ya terminaste, digamos, introducción y el primer punto del índice que te llama la atención, un capítulo del índice, tú ya con eso puedes decir, ya leí el libro. En el contexto general de la gente va a decir, eso no es cierto, eso no es leer, te falta mucho más. Sí es cierto, puede ser que me falte, pero por lo menos yo tengo un entendimiento de lo que es. No me limité a seguir una estructura lineal, pero yo puedo decir, ya, este libro ya está por ahora. Te voy a decir qué es lo que sucede. Si tú sigues este mismo consejo, y empiezas a tomar libros de diferentes temáticas, ¿sí? Y haces lo mismo, exactamente igual. Llega un momento en que de alguna forma vas a retomar el libro que habías leído al principio. ¿Por qué? Porque de pronto se empieza a relacionar. Y tú puedes generar, o sea, te puede pasar que vas expandiendo una gran cantidad de libros bajo ese esquema, lo cual no está mal, pero cuando un libro, porque esa es la verdad, cuando un libro llama tu atención, ¿sí? Y te vas a dar cuenta desde que lees la introducción. Si la introducción te engancha, es muy factible que vas a tratar de tener oportunidad para leer más de ese libro. Y los puntos que te digo es para que tengas una referencia. Normalmente, si un punto del que tomaste, del que más te llamó la atención, te gustó, entonces te vas a ir a leerlo todo. Pero la diferencia radical entre leerlo porque quieres o porque tienes es esa. Te enganchó, te gustó, quieres saber más de qué va y entonces ya lo haces por voluntad. Esa es la gran diferencia. Y la parte interesante es que tú estás haciendo, a lo mejor, lees un capítulo de un libro en la mañana y lees otro capítulo de otro libro en la tarde y lees otro capítulo de otro libro en la noche. No pasa absolutamente nada. Es decir, o más bien, pasa mucho en tu mente, pero no impacta negativamente en nada la relación del conocimiento que vas incorporando. Y cada vez va a ser más fácil para ti retener información porque estás haciendo cosas distintas, es decir, le estás dando a tu mente diferentes puntos de vista, diferentes enfoques, es más, la distraes totalmente quizá de un enfoque que lo llevabas a un momento del día y de pronto lo cambias a otra cosa y hace que eso se esté de alguna manera reenfocando en otras cosas y sobre todo energizándose. Te invito a que si esto te llama la atención, sigas esta línea, no es complicada, es sencilla, pero como todo, requiere tiempo y requiere disciplina de tu parte para que esto pueda funcionar. Habrá 1000 métodos allá afuera de lectura rápida que te prometerán que leas 500 palabras por minuto, 1000 palabras por minuto, 5000 palabras por minuto. A mí eso me da igual. Lo que importa realmente es lo que disfrutas hacer con tu tiempo y sobre todo que eso que disfrutas hacer le saques provecho. Por eso esta forma en la cual yo me administro al momento de leer me sirve y te la comparto libremente sin ningún afán más que seas una mejor versión. Anda a saber qué opinas, es importante, respondiendo también parte de las dudas. Hice este contenido especial, espero que te sirva y sobre todo trata de apalancarte de esto y si lo consideras de valor, compártelo con los demás. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto.
y yo te espero en un siguiente contenido especial. Chao.